Hoy vamos a desarrollar una unidad muy importante que consiste en la evaluación del estado nutricional. ¿Qué es en sí la evaluación del estado nutricional? Aquí debe incluir varias cosas, como la evaluación clínica, la historia de salud de nuestro paciente, evaluación del consumo de alimentos, la evaluación de la composición del cuerpo. Hay una evaluación antropométrica que vamos a ver. Hay una evaluación bioquímica que a través del laboratorio. La evaluación global subjetiva, que es muy fácil de hacer, que no tiene costo. Y la evaluación funcional, que sería de la fuerza muscular. La evaluación clínica por lo general está hecha por un médico clínico. Ustedes van a encontrar una historia, si trabajan en un hospital, van a encontrar una historia clínica como esta, donde ustedes ven el esquema ahí con la anamnesis que nosotros le hacemos al paciente, nombre y apellido, edad, sexo, raza, nacionalidad, etcétera, lugar de nacimiento, lugar de residencia, el motivo de consulta, los antecedentes de la enfermedad o antecedentes patológicos, condiciones en que se encontraba el paciente, qué tratamiento recibe, etcétera. Ahí continuamos con el cuadro. Esto van a encontrar, es un esquema de historia clínica que ustedes pueden encontrar en las salas de internación. Los antecedentes patológicos, historias de enfermedad en la familia. Solo a manera de mostrarle que muchas veces el hecho de examinar al paciente o mirarlo nomás, vamos a encontrar cosas como esto, ¿verdad? Que sería la anemia ferropénica. Por eso es importante el buen examen físico. Ahí ya tenemos una idea de cómo está el paciente, su estado nutricional. Ahí están los hábitos, qué hábitos alimentarios. Cuando hablamos de alimentos en cantidad y variedad, tenemos que ver si es calidad también, porque a veces los pacientes dicen como mucho, pero puede ser que esté comiendo cosas que no le conviene o que no le nutra, ¿verdad? Lo mismo comer un montón de carbohidratos y en su dieta no hay frutas, no hay verduras y no hay proteínas. Entonces, la evaluación clínica o la historia de salud, ¿verdad? Por lo general está a cargo del médico, como les dije, ¿verdad? Los datos de filiación, el motivo de consulta, la historia, los antecedentes y hasta el examen físico. Entonces, para que ustedes más bien distingan lo que es una historia clínica o se dirijan ahí cuando quieren saber algún dato del paciente. Entonces, ahí tenemos lo que es propiamente lo que compete a nutrición, que es la evaluación del consumo de alimentos, ¿verdad? Por lo general la dieta que está recibiendo nuestro paciente. Entonces se puede hacer de diferentes formas. Un método fácil es un inventario, un registro de alimentos, ¿verdad? Como se hacen en algunas cocinas, comedores, en unos jardines, ¿verdad? O el método de registro gráfico, ¿verdad? Se anota, ver en un protocolo, se hace un cuestionario, ¿verdad? Y se ven las cantidades. Otro método, aunque un poco más costoso, es el peso exacto, ¿verdad? Y ver exactamente si hay desechos y a veces hasta se analizan esos tipos de alimentos. La evaluación también del consumo de alimentos. Esto es lo que yo más utilizo, métodos de interrogatorio, la frecuencia, suelo hacer el recordatorio de 24 horas anteriores o el recordatorio de la semana o qué consumen la semana o el fin de semana para tener una idea de cómo este paciente se nutre. ¿En qué consiste la evaluación antropométrica? Todo es importante en nutrición. En nutrición es importante que el paciente te diga exactamente qué come, pero también es importante medir al paciente, ¿verdad? Esto propiamente probablemente no van a hacer ustedes,
pero al observar al paciente se van a dar cuenta si el paciente está desnutrido o tiene los relieves óseos aumentados, masa muscular disminuida, desaparición del tejido subcutáneo, van a ver los músculos un poquito atrofiados. Entonces van a darse cuenta si el paciente está bien o no nutrido y si tiene edemas también. Entonces es importante contar con una buena balanza. Los equipos más sencillos que solemos tener por lo menos es una balanza, un tallímetro fijo como para poder medir bien la estatura, una cinta métrica puede ser, ¿verdad? Y existen ciertos materiales que a veces no todos cuentan con esto por el costo, que es el antropómetro de rodilla y el caliper, o plicómetro como también le llamamos. Este es uno de los más baratitos, el de plástico, que puede ayudar un poquito. Existen otros más costosos. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación antropométrica? Pedimos peso, talla, índice de masa, circunferencia de cintura, los pliegues, incluso también podemos medir la circunferencia de cadera. Ahí vemos si el peso habitual es constante, si el paciente refiere de que siempre mantiene ese peso o aumentó, disminuyó, ¿verdad? El peso actual sería el momento en que nosotros le evaluamos. Y el peso ideal se obtiene a partir de un cálculo para saber y con tablas de referencia. Ahí podemos ver el porcentaje de cambio de peso a través del tiempo. Podemos ver, por lo general esta fórmula es muy sencilla, es peso usual menos el peso actual por 100 sobre peso usual. Y eso nos da más o menos el porcentaje, que puede ser de 5, de 10, eso puede alarmar un poquito, ¿verdad? A veces es muy ínfimo la pérdida de peso, en eso ya no es tan llamativo, ¿verdad? Pero si el paciente tiene más de 5 o 10% de pérdida de peso en menos de los últimos 3 meses, es un signo de alarma que nos dice que algo está funcionando mal. Ahí tenemos esta balanza que para mí es la más exacta. Tenemos la que pesa mayor, ¿verdad? La pesa menor, un tornillo que es para calibrar para que esté en equilibrio. ¿Cómo se mide el índice de masa corporal? Es la relación entre el peso, ¿verdad?, del cuerpo con la talla elevada al cuadrado. Es una fórmula muy fácil, se llama índice de Quetelet. Es una fórmula que siempre usamos, aunque esta es incompleta. El índice de masa es orientativo para tildar a un paciente si tiene sobrepeso o obesidad. Es muy útil, pero no mide grasa corporal. Ahí tenemos la clasificación según el IMC. Peso normal, obesidad grado 1, 2 o 3. Y acá tenemos, según el último consenso de obesidad en Paraguay, la clasificación nutricional de acuerdo al punto de corte que tenemos ahí. Si es menos de 16 el resultado, tenemos delgadez o emaciación grado 3. De 16 a 17, delgadez o grado 2. 17 a 18,5, delgadez o grado 1. A partir de 18,5 hasta 24,9 consideramos que el peso es normal. Y a partir de eso hasta 29,9 sobrepeso. A partir de 30 ya es obesidad grado 1, hasta 34,9, de 35 a 39,9 obesidad grado 2, mayor a 40 obesidad grado 3. También se habla de hiperobesidad cuando el sobrepeso, mejor dicho, la obesidad es de más de 50. Ahí tenemos la clasificación del consenso de CEDO, del IMC. El índice de masa corporal se mide en forma distinta en ancianos. Ahí podemos considerar, de acuerdo a esta tabla, ¿verdad?,
sobre todo en pacientes mayores de 60 a 70 años. Si es menos de 23, vamos a decirle ya que es bajo peso. De 23 a 28 es eutrófico. Si es 28 a 30, podemos decir que es sobrepeso y mayor a 30 obesidad. La talla es uno de las medidas antropométricas muy útiles, ¿verdad? Y en esto también, en la talla influye la pérdida del tono muscular. Sabemos que a veces, ¿verdad? Tono muscular, problemas de columna, hace que la persona pierda la estatura. Y existe también lo que se dice, ¿verdad? Lo que se hace como para medir la estatura o calcular es la medición de la altura de rodilla, que se hacen a los adultos mayores que no pueden pararse bien o no se les puede medir en forma exacta o no colabora. Pero requiere un equipo especial que se llama antropómetro de rodilla, ¿verdad? Ahí tenemos cómo se tiene que medir exactamente, bien apoyado sobre una superficie plana, en lo posible sin exceso de ropa, sin objeto detrás de la espalda. Esa es la medición de la altura de rodilla, que es un antropómetro especial y tiene unas fórmulas también para calcular. Los pliegues cutáneos son también muy útiles y utilizados para saber, ¿verdad? Medir el estado nutricional. Hay el grosor del bíceps, del tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal incluso. Eso indica la cantidad de grasa total. El tricipital, ¿verdad? También se utiliza y nos da una buena relación de la cantidad de tejido adiposo que existe en el cuerpo. Ahí ustedes ven con el caliper o plicómetro cómo se mide. Ahí tenemos el tríceps, el escapular, suprailíaco. Ahí tenemos los puntos de medición equidistantes. Y existen unos estándares, no son fórmulas que ustedes no se tienen que aprender, ni yo sé de memoria, que es como para tener en cuenta en qué estándar está, ¿verdad? O en qué percentil. Ahí tenemos, hay que tener en cuenta también que el paciente no tenga edemas, puede haber líquido. Ahí el suprailíaco, el abdominal, ahí tenemos a nivel de cuádriceps, ahí tenemos el punto de medición en pantorrilla. Ahí tenemos, de acuerdo, era el porcentaje de grasa total para la población. Por lo general, las mujeres son las que tenemos mayor porcentaje de grasa, por las razones que estamos preparadas a ser madres. Y el hombre en sí, ¿verdad?, tiene mayor masa muscular. Ahí tenemos lo normal que debe ser, ¿verdad?, a partir de qué edad. En pacientes postrados es una forma práctica también para medir la talla o la estimación por la brazada. Es la talla real, es el largo de media brazada por 2. Es otra manera práctica de medir. La talla real sería igual al largo de la brazada. Y también por la altura de rodilla, como les dije. Ahí tienen. Hay varias formas entonces de medir la talla en un paciente que no colabora o está encamado, que en resumen voy a hacerles, porque ya les cité, es la altura de rodilla, la extensión de los brazos, el perímetro de pantorrilla, el perímetro braquial, el pliegue subescapular. Ahí tenemos. La medición de muñeca también ayuda para estimar la complexión de contextura corporal. Ahí tenemos también el perímetro de brazo y la fórmula que podemos utilizar. Ahí tenemos otra. Medición del perímetro braquial, medición del brazo, medición de los brazos. De pantorrilla.
Entonces, aquí está una fórmula donde la estimación de talla, ¿verdad? Por la altura de rodilla hay una estimación de la talla en varones. Y se hace por una constante, ¿verdad? Se multiplica por eso por la edad y por la altura de rodilla. Ahí tenemos un ejemplo, era un varón de 75 años con una altura de 52 y el cálculo salió que tiene 166 centímetros o 1,6 centímetros, metros, perdón. Ahí tenemos la estimación del peso, que se puede hacer también por el perímetro de rodilla, por la altura de rodilla, perímetro braquial. Entonces hay diferentes fórmulas que nos ayudan a dar una estimación aproximada. No es exacta, pero por lo menos tener idea. Un ejemplo ahí, un adulto mayor de 75 con un perímetro de pantorrilla de 36, una altura de rodilla de 52, un perímetro braquial de 25 y un pliegue cutáneo subescapular de 12. Y la estimación del peso. Colocando todos esos valores nos dan un peso aproximado de 62,3 kilogramos. También es importante tener en cuenta que ustedes van a tener pacientes amputados de repente, pacientes con diabetes que tienen una amputación por encima de la rodilla o por debajo, la pierna entera o solo el pie o mano. Entonces se tiene que corregir ese peso, se multiplica por ese porcentaje